Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a continuar con un poco la discusión de algunos ejemplos de modelación basada en agentes. La vez pasada vimos un par de ejemplos con aplicaciones a la biología y esta vez quisiera ver dos ejemplos clásicos ya, podemos decirles clásicos, sobre aplicaciones a la economía, ¿no? Vamos a revisar dos modelitos. Uno se llama el farol, que es un problema sobre decisiones que tiene que ver con un problema más general, que es el de el juego de la minoría. Es decir, cuando nos conviene, eh, en el sentido de que estemos tomando una decisión lo más razonable posible, eh, estar con la minoría, ¿no? Entonces es un problema que aplica a cuestiones, ya habíamos mencionado la otra vez, como el combate, pero piénsese también en eh, las burbujas financieras, ¿no? Este, a- eh, en ese sentido a veces es preferible estar con la opinión minoritaria, ¿no? Eh, El segundo modelo se llama Sugarscape, y Sugarscape es un poco más complicado porque Sugarscape trata de modelar una sociedad de consumo, de producción y de consumo. Entonces son agentes que producen ciertos bienes, que acaparan esos bienes cuando tienen la posibilidad, y que hacen comercio con él. Desarrollan cierto comercio, y como es una sociedad basada en la acumulación y en la propiedad privada, pues eventualmente se generan de manera natural desigualdades sociales. Eh, en ese modelo se propone también usar una medida para la desigualdad económica, eh, y hay forma de medirlo en las simulaciones, ¿no? Entonces, eh, pues empecemos. Esta vez también vamos a estar trabajando con la plataforma NetLogo. Entonces vamos a empezar un poquito con la explicación y después de eso vamos a jugar un poco con el NetLogo, ¿no? Entonces vámonos a la presentación. Eh, entonces el primer modelito que quiero que revisemos es el farol, ¿no? Entonces el farol es un bar en Santa Fe, donde en las noches de los jueves hay música en vivo y a veces está muy lleno y a veces no está tan lleno, ¿no? Ahora, hay una comunidad de asistentes al lugar, frecuentes. Y cuando hay un grupo muy bueno, se llena de gente que no es asidua, ¿no? Entonces esos días no van. eh, y el chiste de estar en un buen momento en el bar es eh, cuando no hay tanta gente, cuando se está en minoría, ¿no? Entonces, el bar es popular y a veces se llena de gente. Si los clientes del bar creen que va a estar abarrotado, que se quedan en casa, y de lo contrario se van al farol. El modelo va a explorar lo que sucede con la asistencia general. El bar en estos jueves de música en vivo por la noche, eh, se plantean distintas estrategias para que decidan ir o no ir, es decir, distintas estrategias de toma de decisiones. Ahora, aquí es importante decir que, contrario a muchos paradigmas de la teoría de juegos, aquí no estamos suponiendo información perfecta,
y no estamos suponiendo racionalidad completa. Estamos suponiendo una cosa que se llama racionalidad limitada. Este modelito, esta simplificación del problema de toma de decisiones, de elecciones, de alguna forma, fue propuesto originalmente por Brian Arthur en 1994 en un artículo que les voy a mandar. Y él lo quería usar como ejemplo de que se pueden modelar sistemas económicos y de toma de decisiones con este principio de racionalidad limitada, que utiliza cierto razonamiento inductivo, es decir, hoy hubo poca gente, mañana hubo poca gente, mañana el día siguiente hubo poca gente, el día siguiente hubo poca gente, me aviento, ¿no? Entonces, pero ¿cuántos días son los buenos, ¿no? ¿Para cuántos días funciona ese razonamiento inductivo? Ese es un problema, ¿no? Entonces, en la versión que vamos a ver, viene como ejemplo en las bibliotecas de NetLogo y está descrito en el libro de texto que les mandé el lunes. Que es el libro de texto de Bill Rand y Yuri Vilevsky, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco del código, vamos a tratar de hacer algunos comentarios, ¿no? Ahora, ¿cómo es la dinámica? Pues la gente va a ir al bar el jueves por la noche si cree que no va a haber más de cierto número de personas, que es un umbral de sobrecarga. Para predecir la asistencia, cada agente tiene acceso a un número de estrategias de predicción y de cifras de la asistencia, es decir, las veces que fue, conoce, ¿no? Conoce cuántos más o menos fueron, ¿no? Entonces tiene una cantidad de información limitada. La estrategia óptima desde el punto de vista perfectamente racional sería ir todos los días, pues no se te castiga por ir cuando está lleno. Pero en el modelo los agentes están optimizando la asistencia cuando no está lleno, tratando de optimizar la predicción. Los agentes reciben estrategias y no las cambian una vez que las tienen. Sin embargo, pueden cambiar sus estrategias en cualquier momento, en función de que también les va. La ecología de las estrategias que utiliza toda la población cambia con el tiempo. Es decir, están constantemente cambiando los agentes de opinión. Entonces, vámonos al modelito. Este es el modelo del farol. Tenemos tres parámetros que podemos controlar, y lo que vamos a observar es cuántas personas van al bar en el tiempo, ¿no? Tenemos tres parámetros, les decía. Uno es la memoria de los agentes, es decir, para cuántas estrategias les alcanza a acordarse, o más bien hacia atrás cuántos momentos en el tiempo pueden acordarse. Podemos controlar el número de estrategias que pueden aplicar en los distintos momentos, y cuál es el umbral de ya hay mucha gente, ¿no? Entonces, en este caso se plantea que 60 ya son muchas personas, que pueden manejarse hasta 10 estrategias distintas, y que tenemos un número de una cantidad de memoria de 5 pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas se
se eh, ingresan o están en el sistema son 100, ¿no? Entonces de esas 100 pueden entrar 60 y después de 60 ya es molesto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las personas deciden entrar, deciden acercarse a la región azul, siguiendo alguna de sus estrategias, y a veces hay mucha gente y a veces hay poca, ¿no? Entonces está oscilando, no es, si se fijan bien, no es exactamente azar, pero tiene una componente aleatoria fuerte, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra retacado, se, se, o sea, se cambia de opinión y va disminuyendo, ¿no? Entonces, si disminuimos el número de estrategias, fíjense que la curva es distinta y hay menos oscilaciones. Es decir, si encontramos una manera de que sea menos eh, una adivinanza y menos pues ahora sí me voy a aventar, eh, entonces se estabiliza bastante el sistema, ¿no? Ahora, si aumentamos el tamaño de la memoria de los individuos, es otro comportamiento distinto. Hay una primera oscilación fuerte que podríamos decir que están aprendiendo, pero si permitimos que puedan, que tengan más chance de tener información para adivinar, de acordarse qué días puede estar lleno, llega un momento en que se optimiza esa adivinanza de los días buenos para estar en el lugar, y aunque oscila por debajo del umbral molesto, ¿no? Si se fijan, las primeras veces se rebasa el umbral hasta llegar a 80 y tantas gentes dentro, y luego disminuye y pasa un par de veces más el umbral y se estabiliza debajo del umbral, entre 56, 57 personas, y no vuelve a estar con tanta gente, ¿no? Puede tardar más en estabilizarse, pero se acaba estabilizando. A veces sí por debajo, a veces alrededor del umbral. Eso va a depender de qué tan buenas son las estrategias que se tienen. Si disminuimos más el número de estrategias, tiende a estabilizarse un poco más rápido, pero siempre por encima del, del umbral. Entonces hay distintos comportamientos usuales, pero aumentar esa capacidad de acordarse, pues cambia radicalmente cómo se comporta el sistema, ¿no? Entonces, dependiendo de qué también funcionan las estrategias, es si se va a estabilizar debajo del umbral o por encima del umbral, pero se estabiliza. Entonces, hay
si ahora lo planteamos como una cuestión de obtención de ganancias en una cosa de comercio, de economía, entonces sí plantea una cuestión de cuándo hay que acaparar y cuándo hay que vender, ¿no? Que no es sencilla y que no podemos explicar, como ya lo había dicho Ricardo Mancilla en su entrevista, con sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí se pueden predecir cuándo va a haber este, alguna burbuja financiera y puede corresponder a el comportamiento más errático, pues puede corresponder a que hay demasiadas estrategias para el tamaño de la memoria, ¿no? Cuando el tamaño de la memoria es muy pequeño y el número de estrategias es muy grande, no deja de oscilar. Pero cuando el tamaño de la memoria es más grande que el número de estrategias, puede llegar a estabilizarse, ¿no? Entonces a veces se utiliza demasiada información y no hay capacidad de predicción, ¿no? Pero si tenemos menos diferencias en cómo tomamos las decisiones, podemos llegar a estabilizar un poco el sistema, alrededor del umbral o debajo del umbral o por encima del umbral. Son los tres tipos de comportamiento que se observan. Entonces vamos a dejar tantito la corrida y quiero revisar un poco el código. En este modelito es bastante más complicado que los que habíamos visto. Tenemos variables globales y variables de estado de los agentes, ¿no? Entonces las variables globales es la cantidad de personas que están dentro del bar, la lista de asistentes, de cuántos asisten cada día al bar, el sitio donde están los agentes fuera del bar, que les llaman los parches casa, los parches de bar, que son los que estaban en la esquina superior derecha, y cuando cuando está lleno, pues hay que decirle pinta los parches para que diga lleno, ¿no? Los agentes pues pueden tener sus estrategias, van calculando cuál es su mejor estrategia y guardan su decisión de ir o no ir y hacen una predicción. Entonces este método grande de aquí pues es el setup. Entonces, tampoco es tan sencillo. Todo esto de acá es lo que se le pide hacer a los parches, ¿no? Se crea el bar, se crean las casas, se crea la memoria, se inicializa la memoria de la lista de asistencia, digamos, y aquí este pedacito es lo que le toca a los agentes, ¿no? Entonces son 100 agentes de color blanco, se van a los parches casa, y inicializan sus estrategias y sus mejores estrategias, ¿no? Esta es la dinámica. Se ve complicada la simulación, pero estas poquitas líneas de código es la dinámica. Esto de aquí actualiza los parches del bar cuando están llenos para que ponga el letrero, esta parte de arriba. Esto de aquí
es donde actualizan la predicción los agentes y aquí deciden si ir o no ir. Y si deciden ir, cambian su posición a una posición dentro del bar. Eh, actualiza la lista del histórico de cuánta gente entra y actualiza las estrategias. ¿Cómo actualizan las estrategias? Pues se considera que la buena o la mejor es la que mejor les funcionó en ese momento. Eh, que es esta función de aquí, Update Strategies. Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente modelito, eh, que es un modelo de sociedades artificiales que se llama Sugarscape. Sugarscape también es un trabajo de mediados de los 90 que se llama justo Sugarscape y aparece en el libro de Epstein y Axtell que se llama Growing Artificial Societies, que también se los voy a mandar al Classroom, y simula una población con recursos limitados cuya disponibilidad está distribuida en cierta cantidad de terreno. Cada parche contiene azúcar, una cantidad limitada de azúcar que está distribuida de cierta forma, ¿no? La cantidad máxima de azúcar que puede tener cada parche está predeterminada y en cada paso del tiempo los parches vuelven a obtener cierta cantidad de azúcar y en la configuración los agentes se colocan al azar y cada agente puede ver hacia sus alrededores, como en el caso de los voids, hasta cierto punto. En cada tick los agentes se mueven a un lugar cercano tratando de buscar la mayor cantidad de azúcar. Recoge el azúcar allí y si su ubicación actual tiene tanto o más azúcar que los alrededores que pueda haber, entonces se va a quedar, es decir, va a buscar donde hay más azúcar y ahí se va a quedar y va a ir consumiéndolo. ¿Cómo consumen? Pues depende de una cantidad que se le llama el metabolismo. Entonces vamos a ver el modelito en NetLogo. Este modelo viene en los ejemplos en una cosa que se llama ciencia social. Hay una parte que se llama Economics y ahí hay una carpeta que se llama Sugarscape. Son tres versiones del modelo Sugarscape. Que está aquí. Esta es la primera versión, que es la versión más sencilla. Y en este caso lo único que tenemos es una población inicial. Se puede pedir que se coloreen a los agentes por su rango de visión y por su metabolismo, o que simplemente veamos a los agentes como estas bolitas rojas. Los parches de terreno están coloreados con tonalidades amarillas. Mientras más oscuro esté el parche de terreno, significa que hay más azúcar allí. Al principio, los agentes, los habitantes del Sugarscape,
están distribuidos espacialmente al azar, pero van a ir buscando los lugares donde hay más recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Vemos la distribución espacial y se van a tratar de mover hacia donde pueden, ¿no? Hacia donde haya más azúcar. Lo que sucede es que la población decrece y tiende a estabilizar su crecimiento. La riqueza se distribuye como esperaríamos, ¿no? Muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, ¿no? Eh, la, la, el rango de visión y el metabolismo también se estabilizan eventualmente, ¿no? Y eso siempre pasa. Tarda, pero siempre pasa. Si se fijan, la visión se estabiliza hacia arriba y el metabolismo se estabiliza hacia abajo. Son estos dos cuadritos de aquí. Eso significa que se tiende a consumir un poco menos, pero se mejora la visión, ¿no? Se mejora la previsión. Ahora, si disminuimos la población, ¿no? Vamos a jugarle al Malthus. Malthus, que era lo que decía, que si hubiera menos gente, y ahora lo dicen muchos progres que se sienten muy ecologistas ahora, pero la realidad es que eso no cambia nada. El sistema se comporta en última instancia de la misma forma. La distribución de la riqueza es exactamente la misma, ¿no? Pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. La población sigue disminuyendo y se apelmaza en un nivel más bajo. Sí hay menos gente en las regiones con menos recursos, pero sigue comportándose esencialmente de la misma forma. Si nos pasamos de los 400 originales, nos vamos hasta 800, tenemos ahí una sobrepoblación. La gente se va a distribuir de la misma forma. La población de todas formas va a disminuir hasta llegar a un punto estable. El rango de visión aumenta hasta un punto estable y el metabolismo disminuye hasta un punto estable, y la distribución de la riqueza se sigue viendo exactamente igual. Es decir, eso no va a depender de la cantidad de personas que estén en el sistema. La distribución espacial, es decir, si pensamos que las ciudades van creciendo como manchitas alrededor de donde hay recursos, cómo sobrevivir, no va a cambiar si es muy grande la población o es muy pequeña. Eso no va a cambiar. De eso no depende. Hay otra versión. Acá podemos ver la distribución por metabolismo, ¿no? Al principio está mezclado y termina igual bien mezclado, ¿no? Casi todos tienen el mismo metabolismo. Ahora, hay otra versión de Sugarscape que es la versión 3, donde podemos ver otras medidas de la distribución de la riqueza y de la desigualdad. Aquí ya podemos moverle un poco más al sistemita. Quiero hacer grande estas dos gráficas. En vamos a ver el índice de Gini, que lo que mide de alguna forma es la desigualdad. Y aquí arriba tenemos una curva
de, de cómo está la desigualdad, ¿no? Lo que mide es población contra riqueza en proporciones y se llama la curva de Lorentz. Cuando esta curva café es suponer que hay igualdad, ¿no? Que toda la población tiene esencialmente la misma posibilidad de tener riquezas, ¿no? Entonces, y esta es la distribución, ¿no? Originalmente la distribución está mezclada, ¿no? Parece una especie de campanita por ahí. Y aquí podemos mover otros dos parámetros, que es el mínimo y el máximo pago por azúcar o el costo del azúcar. Entonces vamos a dejarlo así, que está en 25, de 5 a 25. Eh, entonces otra vez se distribuyen alrededor de las mismas zonas, se mueven más porque este, van perdiendo algunos individuos van perdiendo lo que ya tenían. Eh, Otra vez, la distribución de la riqueza se comporta como esperaríamos. Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Otra vez disminuimos la población inicial y el índice de desigualdad sigue creciendo. La curva de Lorentz se sigue haciendo hacia la región donde hay más desigualdad. La distribución de la riqueza no cambia. Si aumentamos la población inicial, se tarda un poco en estabilizarse, pero la desigualdad incluso crece más lento que cuando tenemos menos población. Llega un momento donde crece mucho. Nunca nos acercamos con esta curva de Lorentz a la igualdad, ¿no? Entonces, este modelo ya nada más rápidamente, ¿qué es lo que hace? Pues cada eh, individuo tiene cierta cantidad de azúcar, cierto metabolismo que tanto consumen, capacidad de consumo podríamos llamarle, cierta visión, edad y una edad máxima que va a ser hasta donde se muera, ¿no? Y los parches tienen azúcar y qué tanto azúcar van a tener, que pueden tener, ¿no? Y ya. Entonces, lo que me interesa es qué es lo que hacen, ¿no? Se mueven a uno de los parches donde no haya otros individuos. Y empiezan a consumir azúcar, que son estas dos órdenes de aquí. Y su edad, aquí está el Go. Entonces, si no hay tortugas, se detienen y los parches vuelven a producir azúcar. Y las tortugas se mueven, es decir, los individuos se mueven, consumen, aumentan su edad. Si tienen demasiado poco azúcar, se mueren. Y y si no pueden procrear, ¿no? Eh, ¿Cómo se mueven? Pues van buscando donde hay más azúcar y ya. Hay otras versiones que describen en el texto de Axtel, eh, donde no solo desarrollan comercio, desarrollan piratería, es decir, se puede reconstruir una historia del capitalismo con este tipo de modelos, ¿no? Entonces es un modelo más complicado, pero que va hacia el otro problema que nos decía Mansilla, ¿no? Va hacia la parte macro, ¿no? El modelo del farol es una cosa que trata de modelar microeconomía, decisiones financieras
y este va hacia la parte macro, hacia la parte de producción, de consumo y de la desigualdad que puede generar. O sea, si se fijan acá no se le está diciendo que las cosas sean desiguales, simplemente que si la distribución original es desigual, va a producir una desigualdad total. Entonces, con esa reflexión nos quedamos y nos vemos en la siguiente sesión para cerrar nuestra discusión de modelación basada en agentes con un poco más de epidemiología. Entonces, nos vemos en la que sigue.